¿Qué sucede con nuestra alma en el instante mismo en que dejamos este mundo? Esta pregunta, que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, encuentra respuestas profundas y consoladoras en la Sagrada Escritura y en la enseñanza milenaria de nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy, queridos hermanos y hermanas en la fe, nos adentramos en uno de los misterios más sagrados de nuestra existencia, el momento del tránsito de esta vida temporal hacia la eternidad. Acompáñenme en esta jornada de luz y esperanza, donde descubriremos 7 verdades bíblicas que iluminan ese instante decisivo que todos, sin excepción, habremos de experimentar. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha contemplado el misterio de la muerte con una mezcla de temor reverencial y esperanza trascendente. En las antiguas culturas, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde Grecia hasta Roma, encontramos testimonios de esta inquietud fundamental del corazón humano. Pero fue en el pueblo elegido, Israel, donde Dios comenzó a revelar progresivamente la verdad sobre el destino del alma después de la muerte. A través de los profetas, los salmistas y finalmente en la plenitud de la revelación con Jesucristo, el velo que cubría este misterio se fue corriendo gradualmente, mostrándonos no un abismo de oscuridad, sino un horizonte de luz eterna. Los antiguos patriarcas de Israel, aunque aún no poseían la revelación completa que nosotros hemos recibido por Cristo, ya intuían que la muerte no era el final absoluto. Abraham, Isaac y Jacob vivieron con la certeza de que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos, como el mismo Señor Jesús lo confirmaría siglos después ante los saduceos que negaban la resurrección. Esta intuición primordial de la inmortalidad del alma se fue clarificando progresivamente en las Escrituras. El libro de la sabiduría, escrito pocos siglos antes de Cristo, ya afirmaba con claridad meridiana que las almas de los justos están en las manos de Dios y que ningún tormento les alcanzará. Dice la Escritura en palabras que han consolado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. A los ojos de los insensatos parecieron morir. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción, pero ellos están en paz. Esta revelación progresiva alcanzó su cumbre cuando el Verbo Eterno se hizo carne en el seno purísimo de la Virgen María. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no solo nos enseñó con palabras sobre el más allá, sino que Él mismo atravesó las puertas de la muerte y resucitó glorioso al tercer día, convirtiéndose en el primogénito de entre los muertos y abriendo para nosotros el camino hacia la vida eterna. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, iluminado por el Espíritu Santo, nos dejó enseñanzas profundas sobre lo que sucede después de la muerte. En su carta a los Filipenses, expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual considera muchísimo mejor que permanecer en esta vida terrena. En su segunda carta a los Corintios, nos habla de ese anhelo de ser revestidos de nuestra morada celestial, sabiendo que mientras habitamos en este cuerpo, estamos como desterrados lejos del Señor. La Iglesia Católica, custodia fiel del depósito de la fe transmitido por los apóstoles, ha meditado durante 2 milenios sobre este misterio, iluminada constantemente por el Espíritu Santo. Los santos padres, los grandes doctores de la Iglesia, los concilios ecuménicos y el magisterio ordinario han ido profundizando en esta revelación, no añadiendo nada nuevo a lo que Cristo nos dejó, pero sí desentrañando todas las riquezas contenidas en esa revelación definitiva. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, dedicó páginas luminosas de su Suma Teológica a explicar la naturaleza del alma y su destino tras la separación del cuerpo. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, grandes místicos de nuestra tradición carmelitana, nos dejaron testimonios conmovedores de sus experiencias espirituales que arrojan luz sobre la vida del alma. Y en tiempos más recientes, el Catecismo de la Iglesia Católica ha sintetizado de manera clara y accesible toda esta enseñanza milenaria. Para los devotos de la Santísima Virgen María, existe un consuelo particular en saber que ella, Madre de Misericordia y Puerta del Cielo,
intercede especialmente por nosotros en la hora de nuestra muerte. En innumerables apariciones reconocidas por la Iglesia, Nuestra Señora ha mostrado su maternal solicitud por nuestro destino eterno. En Fátima, mostró a los 3 pastorcitos la visión del infierno, no para atemorizarlos, sino para mover los corazones a la conversión y la penitencia. La Virgen María, que experimentó ella misma el tránsito de esta vida a la gloria en su asunción gloriosa, comprende como nadie nuestro temor ante la muerte y nos promete su amparo maternal si recurrimos a ella con confianza filial. Es en este contexto de fe viva, de esperanza teologal y de amor a Cristo y a su Madre Santísima, que nos disponemos ahora a contemplar las 7 realidades que la Sagrada Escritura nos revela sobre lo que sucede con nuestra alma inmediatamente después de la muerte. No se trata de especulaciones filosóficas o de curiosidades morbosas, sino de verdades reveladas por Dios mismo para nuestra consolación y nuestra conversión. Cada una de estas verdades nos invita no solo a comprender mejor el misterio de nuestro destino eterno, sino también a vivir el presente de manera más plena, más consciente, más santa. Porque como nos recuerda constantemente la Escritura, la manera en que vivimos determina la manera en que moriremos, y la manera en que morimos determina la manera en que viviremos eternamente. La primera realidad fundamental que nos revela la palabra de Dios es esta. En el momento mismo de la muerte se produce la separación del alma y el cuerpo. Esta verdad, tan sencilla de enunciar, encierra un misterio profundo. Durante toda nuestra vida terrena, hemos experimentado la unión íntima entre nuestra alma espiritual e inmortal y nuestro cuerpo material y mortal. Somos, como nos enseña la antropología cristiana, una unidad sustancial de cuerpo y alma. No somos un alma aprisionada en un cuerpo, como creían los platónicos y los gnósticos antiguos. Tampoco somos meramente un cuerpo sin dimensión espiritual, como proponen los materialistas modernos. Somos verdaderamente una unidad, creados a imagen y semejanza de Dios, con una dimensión material y una dimensión espiritual indisolublemente unidas por el amor creador de Dios. Pero esta unión, que parecía tan natural e indestructible durante la vida, se rompe en el momento de la muerte. El libro del Génesis nos narra cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en ser viviente. La muerte es, en cierto sentido, la inversión de ese proceso creador. El aliento de vida, el alma que Dios infundió en nosotros, se separa del cuerpo que regresa al polvo del que fue formado. El Eclesiastés expresa esta realidad con palabras poéticas y solemnes. Antes que el polvo vuelva a la tierra, de donde vino, y el espíritu retorne a Dios que lo dio. Esta separación es consecuencia del pecado original, como nos enseña San Pablo cuando afirma que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. No formaba parte del designio original de Dios para nosotros. En el paraíso, antes de la caída, el hombre y la mujer estaban destinados a vivir en una unión perfecta de cuerpo y alma, sin experimentar jamás esta ruptura dolorosa. Pero el pecado introdujo la muerte en el mundo, y ahora todos los hijos e hijas de Adán debemos pasar por esta separación. Sin embargo, y esto es fundamental comprenderlo bien, esta separación no es definitiva. Nuestra fe cristiana no es como las filosofías orientales que hablan de una liberación definitiva del alma respecto del cuerpo, como si el cuerpo fuera una cárcel de la que finalmente nos liberamos. No, nuestra fe profesa la resurrección de la carne, la reunión final del alma con el cuerpo, ahora glorificado e incorruptible, a imagen del cuerpo resucitado de Cristo. El credo que recitamos cada domingo proclama: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta separación del alma y el cuerpo en la muerte es por tanto temporal, aunque dure milenios según nuestro cómputo terreno del tiempo. Llegará el día glorioso, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, en que los muertos resucitarán, cada alma se reunirá con su propio cuerpo transformado, y viviremos eternamente en esa unidad perfecta de cuerpo y alma que Dios había planeado para nosotros desde el principio.
En ese momento de la separación, el cuerpo, privado del principio vital que es el alma, comienza su proceso de descomposición física, retornando a los elementos de la tierra de los que fue formado. Es por eso que la Iglesia trata los cuerpos de los difuntos con tanto respeto y reverencia. No son simplemente despojos materiales sin importancia. Son templos que albergaron al Espíritu Santo, cuerpos que recibieron los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, cuerpos destinados a resucitar gloriosamente en el último día. Por eso la Iglesia prefiere la sepultura o entierro de los cuerpos, aunque también permite la cremación siempre que no se haga por razones contrarias a la fe cristiana en la resurrección. El alma, por su parte, siendo espiritual e inmortal por naturaleza, no puede descomponerse ni corromperse. Creada directamente por Dios en el momento de la concepción, el alma está destinada a vivir eternamente, para bien o para mal, según las decisiones que hayamos tomado en esta vida. La segunda realidad que nos revela la Escritura es el juicio particular. Inmediatamente después de la muerte, cada alma comparece ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de toda su vida. La carta a los Hebreos lo expresa con claridad cristalina. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay reencarnación, como enseñan falsamente algunas religiones orientales y ciertas corrientes de la nueva era. No hay un periodo de espera indefinido en el que todavía podamos cambiar nuestro destino eterno. El momento de la muerte sella definitivamente nuestras decisiones. Como nos advierte el libro del Apocalipsis, el que hace injusticia, que la siga haciendo; el que es impuro, que se ensucie todavía más; el que obra el bien, que lo siga haciendo; el que es santo, que se santifique más todavía. La muerte fija nuestra elección fundamental, nuestra opción por Dios o contra Dios, de manera definitiva e irrevocable. Este juicio particular, que no debe confundirse con el juicio final que tendrá lugar al fin de los tiempos ante toda la humanidad reunida, es un encuentro personal e íntimo entre el alma y Cristo, el juez justo y misericordioso. En ese momento, toda nuestra vida pasa ante nuestra conciencia con una claridad absoluta, sin sombras, sin autoengaños, sin excusas. Vemos nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras omisiones, todo con la luz de la verdad divina. San Juan de la Cruz describe místicamente este momento como un encuentro con el amor, porque Dios es amor, y en ese encuentro todo lo que no fue amor en nuestra vida se manifiesta como lo que realmente fue: pecado, egoísmo, rechazo de Dios. El juicio de Dios no es arbitrario ni caprichoso. Es perfectamente justo porque Dios conoce todas las circunstancias de nuestra vida, todas nuestras limitaciones, todo lo que influyó en nuestras decisiones. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, Dios no puede inspirar deseos irrealizables y por tanto no nos juzga por criterios imposibles de alcanzar para nosotros. Pero este juicio, siendo perfectamente justo, es también infinitamente misericordioso. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Durante toda nuestra vida terrena, Dios nos ha dado innumerables gracias, innumerables oportunidades de conversión, innumerables llamadas a volver a Él. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra un Padre Celestial que espera con infinita paciencia el regreso del Hijo perdido y que corre a su encuentro cuando lo ve venir de lejos, cubriéndolo de besos y abrazos, antes incluso de que el Hijo pueda pronunciar completamente su confesión de culpa. Esta es la imagen del juicio de Dios para aquellos que, aunque hayan pecado gravemente, se arrepintieron sinceramente en vida y buscaron su perdón. El ladrón crucificado junto a Jesús es el ejemplo supremo de esta misericordia. Un hombre que había vivido una vida de crímenes, pero que en el último momento reconoció a Cristo como Señor y le pidió: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y la respuesta del Salvador fue inmediata y generosa: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Sin embargo, la misericordia de Dios respeta nuestra libertad hasta el final.
Si alguien muere en estado de pecado mortal, habiendo rechazado conscientemente y deliberadamente el amor de Dios sin arrepentirse, Dios respeta esa decisión. Como dice C.S. Lewis en su famoso libro El Gran Divorcio, al final hay dos tipos de personas: aquellas que le dicen a Dios hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios, con infinita tristeza, les dice hágase tu voluntad. El infierno no es tanto un lugar al que Dios envía a las almas, como un estado en el que el alma se coloca a sí misma por su propio rechazo de Dios. Los santos místicos que han tenido visiones del infierno, como los pastorcitos de Fátima, describen la agonía suprema de las almas allí, no tanto tormentos físicos, aunque estos existan en algún sentido misterioso, sino sobre todo la agonía de estar eternamente separados de Dios, de haber perdido para siempre la posibilidad de amar y ser amados, de existir en un estado de odio y desesperación sin fin. La tercera realidad bíblica es la existencia del purgatorio para aquellas almas que, muriendo en gracia de Dios, pero con imperfecciones menores o con deudas de justicia divina no totalmente saldadas, necesitan una purificación final antes de entrar en la visión beatífica. La existencia del purgatorio, aunque no se encuentra explícitamente nombrada así en las Escrituras, está claramente fundamentada en varios pasajes bíblicos y en la tradición apostólica ininterrumpida de la Iglesia. El segundo libro de los Macabeos nos narra cómo Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios expiatorios por los soldados caídos en batalla, mostrando así la antigua fe judía en la posibilidad de ayudar a los difuntos con nuestras oraciones y sacrificios. El mismo Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, implicando así que algunos pecados sí pueden ser perdonados en el mundo venidero. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla de aquellos cuyas obras serán probadas por el fuego, y aunque ellos mismos se salvarán, será como quien pasa a través del fuego. Esta imagen del fuego purificador ha sido interpretada constantemente por la Iglesia como una referencia al purgatorio. Santa Catalina de Génova, que tuvo revelaciones extraordinarias sobre el purgatorio, describe cómo las almas allí experimentan simultáneamente un gran sufrimiento por su separación temporal de Dios y una gran alegría porque saben con certeza que están salvadas y que ese sufrimiento tiene un término. Es un estado de purificación amorosa, no de castigo vengativo. Dios, como un padre amoroso que lava las heridas de su hijo, aunque esto cause dolor momentáneo, purifica a estas almas de todo apego al pecado, de toda consecuencia del pecado, preparándolas para la unión perfecta con Él en el cielo. La doctrina del purgatorio es una enseñanza consoladora para los fieles católicos. Nos muestra que la misericordia de Dios es más grande que nuestras debilidades. Muchas personas mueren en gracia de Dios, verdaderamente arrepentidas de sus pecados graves, habiendo recibido la absolución sacramental, pero todavía con apegos desordenados a las criaturas, con imperfecciones del carácter, con deudas de justicia que pagar. ¿Qué sería de ellos si solo existieran el cielo y el infierno? ¿Serían condenados eternamente a pesar de haber muerto en gracia? ¿O entrarían al cielo todavía con estas imperfecciones, lo cual contradice la santidad absoluta del cielo, donde nada manchado puede entrar? El purgatorio resuelve esta aparente contradicción, mostrando que existe un estado intermedio de purificación amorosa. Además, la doctrina del purgatorio subraya la importancia de nuestra solidaridad con los difuntos. Podemos y debemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones, especialmente el Santo Rosario, con la ofrenda del santo sacrificio de la misa, con indulgencias ganadas en su favor, con obras de caridad ofrecidas por su eterno descanso. La Virgen Santísima, en diversas apariciones, ha confirmado la existencia del purgatorio y ha urgido a los fieles a orar por las almas que allí se purifican. En algunas apariciones privadas aprobadas por la Iglesia, almas del purgatorio han aparecido pidiendo oraciones y misas. El padre Pío de Pietrelcina, ahora San Pío, tenía frecuentes visitas de almas del purgatorio que le pedían sufragios. Estos testimonios místicos, aunque no añaden nada a la revelación pública que se cerró con la muerte del último apóstol,
confirman y vivifican la enseñanza constante de la Iglesia sobre esta verdad consoladora. La tradición cristiana de orar por los difuntos, especialmente durante el mes de noviembre dedicado a las ánimas benditas, es una hermosa expresión de nuestra fe en la comunión de los santos, esa unión misteriosa pero real entre la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia purgante en el purgatorio y la Iglesia militante aún peregrinando en la tierra. La cuarta realidad es el cielo, la meta suprema de nuestra existencia, la comunión perfecta y eterna con Dios. Para las almas que mueren en gracia de Dios y sin necesidad de purificación ulterior, o para aquellas que tras completar su purificación en el purgatorio son finalmente admitidas, el cielo se abre en toda su gloria inefable. ¿Qué es el cielo? Todas las descripciones humanas se quedan cortas ante esta realidad que sobrepasa infinitamente nuestra capacidad de comprensión. San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar, nos dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Las Escrituras utilizan imágenes simbólicas para darnos alguna idea. Un banquete de bodas, la Jerusalén celestial con calles de oro y puertas de perla, un jardín donde crece el árbol de la vida, una patria definitiva donde ya no habrá llanto, ni lamento, ni pena. Pero más allá de todas las imágenes, el cielo es fundamentalmente la visión beatífica, el encuentro cara a cara con Dios. Durante nuestra vida terrena, incluso para los santos y místicos más elevados, Dios permanece oculto bajo velos, conocido por la fe pero no visto directamente. En el cielo estos velos caen completamente. Vemos a Dios tal como es, nos dice San Juan en su primera carta, porque seremos semejantes a Él. Santo Tomás de Aquino enseña que esta visión beatífica constituye la felicidad perfecta del alma, porque contemplar a Dios, conocerlo y amarlo perfectamente, es precisamente aquello para lo cual fuimos creados. El alma en el cielo experimenta una alegría tan completa, tan desbordante, tan perfecta, que ningún deseo queda insatisfecho, ninguna necesidad insaciada. Es la plenitud absoluta del ser, el descanso definitivo en el bien supremo, la consumación de toda búsqueda, el fin de toda nostalgia. En el cielo nos reuniremos con nuestros seres queridos, que también alcanzaron la salvación. Reconoceremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos los santos que nos precedieron, pero este reconocimiento y esta comunión serán infinitamente más perfectos que cualquier relación terrena. Los santos en el cielo se aman con un amor purísimo, sin sombra de egoísmo, sin posesividad, sin celos. Aman en Dios y por Dios, con el mismo amor con que Dios los ama. Santa Teresita del Niño. Jesús prometió pasar su cielo haciendo el bien sobre la tierra, derramando una lluvia de rosas, intercediendo constantemente por nosotros los peregrinos todavía en este valle de lágrimas. Todos los santos en el cielo interceden por nosotros, especialmente por aquellos que les encomendamos. La Virgen María, Reina de todos los santos, Madre de la Iglesia, ejerce desde el cielo una maternidad espiritual universal, intercediendo constantemente ante su Hijo por todos nosotros, sus hijos adoptivos confiados a su cuidado por el mismo Cristo desde la cruz. El cielo no es un estado de inactividad o aburrimiento, como algunas caricaturas lo presentan. Es una actividad perfecta, la actividad suprema de conocer y amar a Dios, de participar en la liturgia celestial que el libro del Apocalipsis nos describe con imágenes grandiosas. Los santos alaban a Dios eternamente, no con una repetición monótona, sino con un canto siempre nuevo, porque Dios, siendo infinito, siempre revela nuevas profundidades de su ser, nuevos aspectos de su belleza, nuevas manifestaciones de su amor. Los teólogos medievales decían que en el cielo tendremos tanto conocimiento de Dios como nuestra capacidad nos permita, pero dado que Dios es infinito, siempre habrá más por conocer, más por explorar, más por amar. Será una aventura eterna de descubrimiento, un éxtasis sin fin, una alegría que se renueva continuamente sin jamás agotarse. Y cuando en el último día se produzca la resurrección de los cuerpos,
y el alma se reúna con su cuerpo glorificado, la felicidad será aún mayor, porque entonces gozaremos de Dios no solo con nuestra alma espiritual, sino con todo nuestro ser humano completo, cuerpo y alma unidos para siempre en una unidad perfecta. La quinta realidad, terrible pero necesaria de contemplar, es el infierno, la separación eterna de Dios para aquellos que mueren en estado de pecado mortal sin arrepentimiento. La existencia del infierno no es una invención medieval para asustar a los fieles, como algunos piensan hoy. Es una enseñanza clarísima de Jesucristo mismo, quien habló más del infierno que ningún otro personaje de la Biblia. En los Evangelios encontramos numerosas advertencias del Señor sobre este destino terrible, la gehenna donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes, el lugar de las tinieblas exteriores, la sentencia final del juez que dirá a algunos: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Estas no son metáforas vacías, son advertencias solemnes sobre una posibilidad real y aterradora que debemos tomar absolutamente en serio. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el infierno consiste en la condenación eterna de aquellos que mueren en pecado mortal. La pena principal del infierno es la separación eterna de Dios, en quien únicamente el hombre puede tener la vida y la felicidad para las que fue creado y a las que aspira. Imaginen la sed más intensa que hayan experimentado, multiplíquenla infinitamente, y tendrán una pequeña imagen de lo que significa estar eternamente separados de Dios, que es la fuente de todo bien, de toda felicidad, de todo amor. El alma en el infierno existe en un estado de frustración absoluta, porque fue creada para Dios y ahora está eternamente privada de Él. Experimenta un vacío total, una soledad absoluta, porque en el infierno no hay amor, no hay comunión, solo aislamiento y odio. Como enseñaba el gran predicador jesuita San Pedro Claver, en el infierno cada condenado se convierte en infierno para sí mismo y para todos los demás. La doctrina de la eternidad del infierno es particularmente difícil para la mentalidad moderna, que preferiría pensar que eventualmente todos se salvan, o que al menos los condenados son aniquilados después de cierto tiempo. Pero la Escritura y la enseñanza constante de la Iglesia no permiten estas interpretaciones misericordiosas pero falsas. Jesús mismo usó la palabra eterno, tanto para el castigo de los impíos como para la vida de los justos, indicando así que ambos estados son igualmente permanentes. La razón teológica profunda de esta eternidad del infierno es que después de la muerte, el alma ya no está en estado de prueba, ya no puede cambiar su decisión fundamental. Si durante toda su vida terrena un alma rechazó conscientemente y persistentemente a Dios y murió en ese rechazo sin arrepentirse, entonces ese rechazo se vuelve definitivo, eterno, irreversible. Dios respeta la libertad humana hasta sus últimas consecuencias, incluso cuando esas consecuencias son trágicas. Es importante comprender que Dios no envía a nadie al infierno contra su voluntad. El infierno es el resultado de una elección libre. Como escribió C.S. Lewis, las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Nadie está allí que preferiría estar en el cielo. Las almas condenadas han escogido su propio yo, su propio orgullo, sus propios placeres desordenados por encima de Dios. Y Dios, respetando su libertad, les permite tener lo que eligieron, eternidad sin Él. Por eso la Iglesia nunca ha declarado definitivamente que alguna persona específica, ni siquiera Judas Iscariote o los grandes tiranos de la historia, esté en el infierno. Dejamos el juicio definitivo a Dios, quien es el único que conoce perfectamente el corazón humano. Pero la Iglesia sí enseña que el infierno existe y que es una posibilidad real para cada uno de nosotros si rechazamos la gracia de Dios y morimos en pecado mortal. Esta advertencia no debe llevarnos a la desesperación, sino a la vigilancia, a la conversión, a buscar constantemente la misericordia de Dios mientras todavía tenemos tiempo. La sexta realidad revelada en las Escrituras es la conciencia plena que el alma adquiere inmediatamente después de la muerte.
Durante nuestra vida terrena, a menudo vivimos en cierta confusión espiritual. Nos autoengañamos sobre nuestras verdaderas motivaciones, racionalizamos nuestros pecados, nos justificamos ante nosotros mismos. Vivimos, como dice San Pablo, viendo como en un espejo, oscuramente. Pero en el momento de la muerte, esta confusión desaparece instantáneamente. El alma ve con perfecta claridad quién es realmente, qué ha hecho con su vida, cuáles fueron sus verdaderas intenciones. Ve su vida entera con la luz de la verdad divina, sin sombras, sin excusas, sin autoengaños. Esta luz puede ser consoladora para quien ha vivido tratando sinceramente de amar a Dios y al prójimo, aunque imperfectamente, pero puede ser aterradora para quien ha vivido en el pecado y el egoísmo. Los místicos y santos que han tenido experiencias cercanas a la muerte o visiones del más allá describen cómo en ese momento se produce una especie de revisión total de la vida. Algunos hablan de ver toda su existencia pasando ante ellos en un instante. Ven no solo sus acciones externas, sino también sus pensamientos más secretos, sus motivaciones ocultas, las consecuencias de sus actos sobre los demás. Ven las gracias que Dios les dio y cómo respondieron a ellas. Ven las oportunidades de hacer el bien que dejaron pasar. Ven el dolor que causaron a otros, directa o indirectamente. Pero también ven, con gratitud inmensa, todas las veces que Dios les perdonó, todas las gracias que recibieron, todos los ángeles y santos que intercedieron por ellos, toda la providencia divina que los acompañó durante su vida, incluso sin que ellos fueran conscientes de ello. Esta conciencia plena es parte del juicio particular del que hablamos antes. No es Dios quien nos condena en cierto sentido, sino que nosotros mismos nos juzgamos a la luz de la verdad divina. Esta realidad nos enseña una lección importantísima para nuestra vida presente. Debemos esforzarnos por vivir en la verdad, por conocernos a nosotros mismos honestamente, por examinar regularmente nuestra conciencia, por no autoengañarnos sobre nuestro estado espiritual. La práctica del examen de conciencia diario, que San Ignacio de Loyola recomendaba tan encarecidamente en sus ejercicios espirituales, es una preparación para ese momento de verdad total que experimentaremos después de la muerte. Si nos acostumbramos ahora a ver nuestra vida con los ojos de Dios, si nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y buscamos la reconciliación en el sacramento de la confesión, si tratamos de crecer en santidad día tras día, entonces ese momento de conciencia plena después de la muerte no será terrorífico, sino liberador. Será como finalmente quitarnos una máscara pesada que hemos llevado demasiado tiempo y ser simplemente nosotros mismos, nuestro verdadero yo creado y amado por Dios, purificado de todas las capas de falsedad que acumulamos en esta vida. La séptima y última realidad que las Escrituras nos revelan es que inmediatamente después de la muerte y el juicio particular, el destino del alma queda fijado para siempre. No hay segunda oportunidad. No hay reencarnación en otro cuerpo para intentarlo de nuevo. No hay un limbo indefinido donde el alma espera sin saber su destino final. El destino se fija inmediatamente: cielo, purgatorio o infierno. Esta realidad subraya la inmensa importancia de esta vida terrena. Es aquí y ahora, en este breve tiempo que Dios nos concede en la tierra, donde se decide nuestra eternidad. Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. No podemos postergar indefinidamente nuestra conversión pensando que habrá tiempo después de la muerte. No lo habrá. La carta a los Hebreos nos advierte: está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Esta doctrina contradice directamente la creencia en la reencarnación, que es ajena al cristianismo y contraria a la revelación bíblica. La reencarnación es una doctrina de las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, que ha sido adoptada también por movimientos esotéricos occidentales modernos. Según esta creencia, el alma pasa por múltiples vidas sucesivas en diferentes cuerpos, hasta alcanzar finalmente un estado de perfección o liberación. Pero la fe cristiana enseña algo completamente diferente. Vivimos una sola vida en la tierra, durante la cual
nos jugamos nuestro destino eterno. La razón profunda de esto es que somos seres únicos e irrepetibles, creados con amor personal por Dios, no manifestaciones temporales de algún principio cósmico impersonal que transmigra de cuerpo en cuerpo. Nuestra identidad personal es eterna. Yo soy yo para siempre. No me convertiré en otra persona en otra vida. Esta unicidad de nuestra existencia terrena le da un valor y una dignidad infinitos a cada momento de nuestra vida, a cada decisión que tomamos, a cada acción que realizamos. La inmediatez y definitividad del destino del alma, después de la muerte, también nos ayuda a comprender por qué la Iglesia insiste tanto en la importancia de morir en gracia de Dios. Los últimos sacramentos, especialmente la unción de los enfermos, la confesión y la comunión, llamados tradicionalmente el viático, son de importancia suprema para el moribundo. Estos sacramentos preparan el alma para su encuentro con Cristo, purifican de pecados, fortalecen para el tránsito final. La Iglesia recomienda también invocar a la Santísima Virgen María, recitar oraciones de intercesión por el moribundo, acompañarlo en sus últimos momentos. Todas estas prácticas reflejan la conciencia de que el momento de la muerte es decisivo, que lo que está en juego es nada menos que el destino eterno del alma. Por eso también es tan importante que los cristianos vivan en estado de gracia, que confiesen regularmente sus pecados, que reciban frecuentemente la Sagrada Comunión, que cultiven una vida de oración y caridad, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá a llamarnos. Debemos estar siempre preparados, vigilantes, con nuestras lámparas encendidas como las vírgenes prudentes de la parábola evangélica. Al contemplar estas 7 realidades bíblicas sobre lo que sucede con el alma inmediatamente después de la muerte, podríamos sentirnos abrumados, quizás incluso asustados. Es cierto que hay motivos para un santo temor de Dios, para lo que la Biblia llama el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Pero no debemos dejarnos dominar por el miedo paralizante. La nota dominante de nuestra fe no es el terror, sino la esperanza. Dios es amor, nos dice San Juan. Dios nos ama con un amor infinito, eterno, incondicional. No quiere nuestra condenación sino nuestra salvación. Por eso envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Jesucristo murió en la cruz precisamente para abrirnos las puertas del cielo que el pecado había cerrado. Su pasión, muerte y resurrección gloriosa es la garantía de que podemos vencer el pecado, la muerte y el infierno. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, es nuestro modelo perfectísimo de cómo vivir esta vida terrena con la vista puesta en la eternidad. Ella vivió cada momento de su vida en perfecta unión con Dios, sin jamás cometer el más mínimo pecado, totalmente consagrada a hacer la voluntad del Padre Celestial. Al final de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma al cielo, experimentando una glorificación anticipada que todos nosotros esperamos en la resurrección final. Desde el cielo, ella intercede constantemente por nosotros, especialmente en la hora de nuestra muerte. Innumerables católicos han experimentado la protección maternal de María en ese momento supremo. La oración del Ave María que recitamos tantas veces termina precisamente con esta súplica: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Confiemos en esta promesa. María nunca abandona a sus hijos. Si vivimos en comunión con ella, si le rezamos el rosario, si le consagramos nuestra vida, podemos estar seguros de que ella estará a nuestro lado cuando llegue nuestro último momento, presentándonos a su Hijo con todo el amor de su corazón maternal. Estos conocimientos sobre lo que sucede después de la muerte no deben quedarse en mera especulación teológica. Deben transformar concretamente nuestra manera de vivir aquí y ahora. Si realmente creemos que después de esta vida viene una eternidad que depende de cómo vivamos ahora, entonces nada puede ser más importante que asegurar nuestra salvación eterna. Jesús lo dijo con claridad absoluta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Todas las posesiones materiales, todos los éxitos mundanos,
todos los placeres temporales, todo eso desaparece en el momento de la muerte. Lo único que llevamos con nosotros es nuestro carácter moral, nuestras virtudes o vicios, nuestro amor o nuestro egoísmo, nuestra fe o nuestra incredulidad. Como dice el refrán cristiano, solo el amor queda. Lo único que tiene valor eterno es el amor. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo por amor a Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, examinemos nuestra vida a la luz de estas verdades eternas. ¿Estamos viviendo de manera que podamos presentarnos con confianza ante el tribunal de Cristo? ¿Hay pecados graves en nuestra vida que necesitan ser confesados? ¿Hay relaciones rotas que necesitan ser reconciliadas? ¿Hay virtudes que necesitamos cultivar con más esmero? ¿Estamos creciendo en santidad o nos hemos estancado espiritualmente? ¿Rezamos regularmente? ¿Recibimos los sacramentos con frecuencia? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Practicamos obras de caridad con los necesitados? ¿Compartimos nuestra fe con otros? Estas son las preguntas realmente importantes, porque sus respuestas determinarán nuestro destino eterno. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. El tiempo es corto, la vida es frágil, la muerte puede llegar inesperadamente. Como dice el Evangelio, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Al mismo tiempo, no caigamos en la angustia o el escrúpulo excesivo. Dios no es un juez severo e implacable que está esperando cualquier excusa para condenarnos. Es un Padre amoroso que desea ardientemente nuestra salvación. Su misericordia es infinitamente mayor que todos nuestros pecados juntos. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, nos transmitió este mensaje de Jesús mismo. Antes que llegue el día de la justicia, envío el día de la misericordia. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Mientras tengamos un aliento de vida, podemos arrepentirnos y volver a Dios. Él nos recibirá con los brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán graves hayan sido nuestros pecados, nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios mientras vivamos. El sacramento de la reconciliación está siempre disponible para limpiarnos de todo pecado y restaurarnos a la gracia santificante. Aprovechemos esta gran misericordia mientras todavía tenemos tiempo. La muerte vista con los ojos de la fe pierde su aguijón de terror y se convierte en la puerta hacia la vida verdadera y definitiva. San Francisco de Asís, en su famoso Cántico de las Criaturas, llamaba a la muerte nuestra hermana, la muerte corporal. Para el cristiano que ha vivido en gracia de Dios, la muerte no es un enemigo, sino una amiga que nos introduce en la presencia de nuestro amado. San Pablo expresaba su anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual consideraba muchísimo mejor que permanecer en esta vida. Santa Teresa de Ávila exclamaba, «Muero porque no muero», expresando el ardiente deseo de su alma de ser liberada de este exilio terreno para unirse definitivamente con su esposo celestial. Los santos no temían la muerte, la anhelaban no por desprecio de esta vida que también amaban, sino por deseo ardiente de la vida eterna con Dios. Podemos y debemos cultivar esta misma actitud. La muerte no debe ser un tema tabú del que no queremos hablar. Debemos meditarla frecuentemente, prepararnos para ella espiritualmente, verla como el paso necesario hacia nuestra verdadera patria que es el cielo. Hay una práctica espiritual tradicional en la Iglesia que consiste en hacer cada día un acto de preparación para la muerte. Podemos rezar cada noche antes de dormir. Señor Jesús, si esta noche fuera la última de mi vida, te ruego me encuentres preparado para comparecer ante tu presencia. Perdona todos mis pecados. Recíbeme en tu misericordia, y si me concedes ver un nuevo día mañana, ayúdame a vivirlo enteramente para tu gloria. Esta oración, o alguna similar con nuestras propias palabras, nos mantiene conscientes de la brevedad de la vida y nos motiva a vivir cada día como si fuera el último, como si fuera el único que tenemos para demostrar nuestro amor a Dios. Los monjes benedictinos tienen una máxima en latín, memento mori, recuerda que has de morir. No es una invitación al pesimismo o la tristeza, sino a la sabiduría,
a poner las cosas en su correcta perspectiva, a no perder el tiempo en trivialidades cuando lo que está en juego es nuestra salvación eterna. Otra práctica muy recomendable es rezar por nuestra propia buena muerte. Podemos pedirle a Dios que no permita que muramos en pecado mortal, que nos conceda el tiempo y la lucidez necesarios para recibir los últimos sacramentos, que envíe a nuestra Madre Celestial a nuestro lado en ese momento crucial. Podemos rezar específicamente a San José, patrono de la buena muerte, quien tuvo el privilegio incomparable de morir en brazos de Jesús y María. Podemos también hacer actos de caridad por las almas del purgatorio, pidiéndoles que intercedan por nosotros cuando llegue nuestra hora, y confiando en que Dios, que es infinitamente justo, recompensará nuestra caridad hacia ellas, ayudándonos en nuestro propio tránsito. La Iglesia nos ofrece también la práctica de ganar indulgencias plenarias, que aplicadas a nosotros mismos, pueden remitirnos toda la pena temporal debida por nuestros pecados, de manera que si muriéramos inmediatamente después de ganarlas, iríamos directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino de luz a través de estas 7 verdades bíblicas sobre lo que sucede con nuestra alma después de la muerte. Hemos contemplado el misterio de la separación del alma y el cuerpo, la realidad del juicio particular, la existencia del purgatorio, la gloria inefable del cielo, el horror del infierno, la conciencia plena que adquiere el alma y la definitividad de nuestro destino eterno. Estas no son especulaciones filosóficas, sino verdades reveladas por Dios mismo para nuestra instrucción y consolación. Que este conocimiento no permanezca estéril en nuestras mentes, sino que transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Vivamos cada día conscientes de nuestra vocación eterna. Preparémonos seriamente para ese momento decisivo que todos habremos de enfrentar, y confiemos plenamente en la misericordia infinita de Dios y en la intercesión maternal de María Santísima. Si esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con tus hermanos en la fe. Ayudémosles a prepararse también para la eternidad. Suscríbete a nuestro canal para continuar juntos esta hermosa jornada de fe, esperanza y amor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Amén.